los humanos han vivido momentos que han cambiado su vida para siempre. Las nuevas generaciones están marcadas por la llegada de nuevas realidades que nos invitan a replantearnos a qué llamamos verdades. En este viaje serán testigos de momentos, vivencias e historias que desafiarán sus prejuicios y les mostrarán que nada es lo que parece. The only thing we can be sure of about the future is that it will be absolutely fantastic. Este capítulo es auspiciado por Consulmed, generadores de sonrisas. Están en todos lados, pero no siempre se las ve. Dueñas de un oficio que se mantuvo en las sombras de la sociedad. Durante años supieron romper estigmas para ganar derechos. Charlamos con Georgina Orellano sobre los tabúes que se esconden detrás del trabajo sexual. Cómo se elige una esquina, cómo debieron organizarse para protegerse entre ellas. En este episodio de Nada es lo que parece, puta. Bueno, Georgie, ¿qué es ser una trabajadora sexual? Bueno, ser una trabajadora sexual es una persona que decide ejercer una actividad que está muy estigmatizada en nuestra sociedad y que consiste en ofrecer servicios sexuales y de acompañamiento a cambio de una remuneración económica. ¿Y cómo decidiste vos o cómo fue que la vida te llevó a que decidas ser una trabajadora sexual? Bueno, yo arranqué a trabajar a los 19 años, ahora ya tengo 36, casi 37. La verdad que en ese momento había terminado la escuela secundaria, vengo de una familia muy numerosa, con una madre que se hizo cargo de 6 hijos y quedó, viuda muy joven. Entonces yo sabía y sabíamos, mis hermanos, mis hermanas, sabíamos que la regla básica de esa familia de clase trabajadora era que teníamos que terminar la secundaria y armar un currículum vitae y salir a buscar trabajo para poder ayudar a mi mamá, para poder ayudar también al sostenimiento económico de esa casa. Así que yo, hija del medio, iba viendo que mis hermanos mayores que habían terminado la secundaria empezaron a trabajar en el parque industrial, donde hasta el día de hoy siguen trabajando. Era muy común que todos y todas los que vivíamos en ese barrio, Presidente Derqui y Partido de Pilar, termináramos trabajando en el parque industrial, en una fábrica de limpieza, de seguridad, como obrera, como obrero. Y la verdad que yo lo que veía era que mis hermanos no podían hacer otra cosa en su vida que era laburar. Se la pasaban trabajando muchas horas, con horarios que no le permitían poder realizar ninguna otra tarea que no sea laburar. Vos recién salías del secundario, o sea, tenías 17, 18 años. 18 años tenía. Y yo quería otra cosa. Yo quería poder empezar la universidad, quería poder trabajar menos horas. O sea, todo esto sin tener cero conciencia. Nadie te explica. Cuando vos salís de la escuela, nadie te explica cómo es el mundo de trabajo. Nadie te explica ni siquiera cómo hacer un currículum, cómo tenés que mentir. Nadie te explica eso. Entonces yo lo fui aprendiendo medio a los ponchazos. Sí, lo que me habían explicado en mi casa era a los 18, cuando terminé el secundario, a laburar. Acá sí, vagos no se mantienen, ¿no? Acá se labura. Y yo quería eso, ir a la universidad, quería poder, realizar una carrera universitaria, poder estudiar, seguir estudiando. Me gustaba mucho el estudio, era buena alumna. Pero bueno, cuando me encontré con un mundo laboral muy desigual, con dinero que no me alcanzaba para nada. ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos? Fui empleada de casas particulares. Sí. Fui niñera. Daba clases de apoyo escolar, como era muy buena alumna. Todos en el barrio sabían que yo era muy buena alumna, entonces siempre venía alguna madre a decirme si le podía dar una mano para que estudie su hijo y pudiera aprobar, los pibes y las pibas que se llevaban las materias en el verano. Entonces llegó un momento en que tenía muchos alumnos y de hecho, era muy buena maestra porque todos aprobaban. Entonces siempre se iban como pasando entre los padres y las madres, sobre todo las madres, boca a boca, ¿no? Se hacía el boca a boca y... El boca a boca en decir, llévalo con esta llévalo, piba, que esta piba me lo saca bueno, ¿no? Claro.
Por lo menos aprueba. Por lo menos aprueba todo. Entonces, eso era por lo menos ese laburo a mí me gustaba muchísimo, esto de enseñarle y darles una mano a los pibes y a las pibas que se llevaban materias. Y bueno, y ahí conocí a una mamá de un grupo de niñas que yo cuidaba porque empecé a ser niñera, que era prostituta. Y yo utilizo esa palabra por respeto a la categoría en la cual ella se definió cuando me contó verdaderamente a lo que se dedicaba. Me pagaba relativamente bien, era un trabajo de muy pocas horas porque ella trabajaba pocas horas. Entonces estaba muy pocas horas fuera de su casa. La función que tenía que cumplir yo era llevarlo a los hijos a la escuela y que cuando volvieran de la escuela hacían solamente un turno, pudiera, prepararle la merienda, ver si habían hecho la tarea, ver si tenían como la ropa limpia, como un trabajo así como muy básico, puntual. Y recuerdo que ella a veces incluso llegaba antes del horario que habíamos acordado, o a veces me mandaba mensajes y me decía, hoy por hoy te tenés que quedar 1 o 2 horas más porque voy a llegar un poco tarde, pero en realidad trabajaba 4 o 5 horas por día y a mí el dinero me alcanzaba. Claro, y vos linkeaste eso, ¿no? Trabaja relativamente poco, me paga bien, Me o sea, paga debe bien. ganar bien. Me paga bien y yo podía hacer el CBC en la facultad, en la UBA, en agronomía. Bueno, viajaba con el ferrocarril San Martín, pero siempre ella ha sido muy respetuosa eso de poder coordinar mis horarios del cuatrimestre con los horarios de la escuela de sus hijos y su horario de trabajo. Entonces me empezó a gustar la idea del laburo de ella, porque me parecía eso, me sorprendía mucho la poca cantidad de horas que trabajaba, relativamente vivía bien porque le daba a sus hijos lo básico que un pibe y una piba quiere a la edad de 8, 9, 10 años. Era sola, entonces me gustaba muchísimo, se repetía ahí un patrón muy fuerte en mi vida que es la autonomía. Yo viví con una madre que era autónoma económicamente, aunque se rompía el lomo laburando, se levantaba a las 6 de la mañana, volvía a las 9 de la noche, la mina se bancó, 6 pibes, sola. Y acá se volvía a repetir ese patrón, porque era una mina sola, soltera, mamá soltera, había atravesado situaciones de violencia de género con exparejas, y siempre ella me contaba que sus exparejas le señalaban que no iba a poder sola, que en algún momento iba a necesitar de ellos, y eso le había marcado un montón a ella, que bueno, que no dependía económicamente de nadie, de ningún varón, y eso, y que ¿Y se eso bancaba. ¿Eso fue lo que te impulsó? Eso fue un poco lo que yo vi ahí en ella, fue como otro relato que a mí no me contaron Claro. de la prostitución. O sea, a mí siempre me han contado o he accedido a algunas cuestiones audiovisuales, películas, a toparme con mujeres muy débiles, a toparme con mujeres con historias muy tristes, con mujeres con mucha pasividad y mucha victimización. Y la verdad que yo ahí con ella era otra cosa. O sea, como yo entendí principalmente que estaba frente a alguien que no era y que no repetía el estereotipo de lo que a mí me habían enseñado en la escuela o que había escuchado en algún medio de comunicación o la película, no sé, Mujer Bonita, que todos creo que vimos, ¿no? Entonces, no estaba esa mujer sumisa. No estaba esa mujer sumisa ni con minifaldas de cuero, ni con botas de cuero. Era una madre, ¿entendés? Era una mamá que venía todos los días cargando bolsas, que llenaba la heladera de su casa, que se sentaba a jugar con sus hijos. Entonces eso a mí me humanizó un montón, la cuestión del trabajo sexual. Y eso me pareció a mí, bueno, comenzar a tener otra mirada que por ahí es la que más cuesta comprender, que es de mujeres fuertes que deciden frente a distintas circunstancias, situaciones que le pasan en la vida, pararse en una esquina y bancarse todo lo que significa pararse en una esquina con un trabajo que está estigmatizado, criminalizado y bueno, que es muy hostil, sigue siendo para muchas compañeras y compañeros muy hostil. ¿Y cómo decidiste? ¿Cómo dijiste, bueno, dejo de trabajar de niñera, me voy
a dedicar a ser una trabajadora sexual? Bueno, ella me empezó a contar mucho del trabajo el día a día. Creo que cuando se confesó conmigo de que verdaderamente era prostituta y que no trabajaba en un hotel como me había dicho, me parece que encontró ahí como una confidente. Nadie de su familia sabía verdaderamente a lo que ella se dedicaba. Entonces, bueno, encontró ahí una persona en la que ella podía venir, llegar a su casa y contarme cómo le fue, y contarme con qué cliente salió, con cuántos clientes salió. Em, por ejemplo, ella no sabía leer y recuerdo que había un cliente que estaba como medio enamorado de ella y le escribía cartas y me pedía que yo se las leyera las cartas. Entonces, bueno, empecé ahí a tener como mucha información de un trabajo que vuelvo a repetir, hasta ese momento no, desconocía totalmente. Y bueno, y fue una de esas charlas en las que me comentó que había un cliente que estaba buscando a una chica que no sea de la zona, porque él quería como que se había divorciado, que había terminado una relación muy mal, que estaba como muy deprimido y quería una persona con la que poder compartir salidas, no solamente cuestiones relacionadas a lo sexual, sino más bien de acompañamiento, quería tener a alguien con quien ir al cine. Entonces yo agarré y le pregunté, le dije, pero ¿qué tipo de chica busca? Y ella me dijo, bueno, una como vos. Y se empezó a reír, ¿no? Y yo también me reí de la situación y quedó ahí la conversación, pero después yo empecé a decir, bueno, si no es sexo lo que quiere, podría probar para ver si es un trabajo al que me pudiera dedicar o no. Entonces, al día siguiente, cuando regresé a su casa, le dije que me interesaba la propuesta, pero que yo quería ver una foto, quería ver primero al cliente. Y ella me dijo, mira, la verdad que no sé si va a querer sacarse una foto, pero le consulto. Y después cuando llegó el trabajo me mostró la foto. Y yo nada, tenía 19 años ahí en ese momento y bueno, como eso, muy inexperta en cuestiones relacionadas a un trabajo que desconocía hasta ese momento y pensé que me estaba mintiendo. La verdad que en la foto yo vi a un tipo común y corriente y eso la ofendió mucho a ella y me dijo, ¿qué te pasa? Los clientes nuestros son tipos comunes y corrientes, no vienen de Marte, no son marcianos, son esto que yo estaba viendo, que era un tipo normal. ¿Y qué te esperabas ver? Porque vos dijiste, vi un tipo normal. En tu prejuicio, Y yo creo ¿qué que el esperabas prejuicio ver? que tienen todos, que los clientes de las trabajadoras sexuales son monstruos, violentos, machistas, no sé, con todos los prejuicios con los que nos criamos culturalmente, gordofóbicos, ¿no? Eso, como que eran viejos, que eran grandes, y tuve que reconocer, de hecho el trabajo sexual a mí me ayudó un montón a despojarme de toda esa crianza con la que yo me crié y poder sacarme estos discursos gordofóbicos, gerontofóbicos. Y yo me encontré con una persona de 40 años que era eso, que era un varón que me lo podía haber cruzado, no sé, en En la un boliche, calle. tranquilamente. Sí, no sé si diría un boliche porque era una persona muy tímida, no le gustaba eso. Pero sí me lo podría haber cruzado por la calle, me lo hubiese cruzado en la universidad, por ejemplo. Así que eso, para mí me pareció que yo reconocí que estaba atravesada por un montón de prejuicios relacionados a la prostitución. Le tuve que pedir disculpas a Silvana y por supuesto que acepté. La acepté porque nada, no me parecía raro, ¿no? Como esta construcción de las Sí. rarezas. Y aparte porque lo que te da miedo es aquello que vos desconocés. Y yo ahí ya estaba de antemano teniendo información, primero de la mano de alguien que lo ejercía en primera persona, el trabajo sexual, que lo vivía en primera persona, que sabía de cuestiones básicas de cuidado y sobre todo que me daba información de primera mano, ¿no? Esto de traerme una foto y yo tener la posibilidad primero de ver con quién me voy a encontrar. Así que acepté. Y la primera salida fue, por supuesto que estaba nerviosa, que hasta último momento dije, no me subo al tren. Y lo que más me pesó, yo lo cuento siempre, cuando me dicen, bueno, lo que más me pesó es pensar que todas las personas que me cruzaban a mí sabían, eso era mi miedo, ¿no? Que todas las personas con las que yo me cruzaba sabían lo que yo iba a hacer, ¿no? Que me iba a prostituir. Y ese miedo de que me vea un conocido, que me vea el amigo de mi hermano, que me vea mi madre que va en el tren,
que me vean y no saber qué decir. Yo podría decir cualquier cosa, voy a la universidad, por ejemplo, pero ya ese primer día me di cuenta, bueno, que pensé que estaba haciendo algo malo, algo que no debía, tenía mucha culpa, por supuesto vergüenza un montón. Pero cuando vi al cliente sentado en el bar del shopping de Villa del Parque, con el que empecé a hablar, a mí me gusta mucho hablar, como se habrán dado cuenta, y yo lo empecé a hacer como divertir, porque ese es mi modo habitual con el que me relaciono con las personas, y yo vi que la estaba pasando bien, y de hecho fue lo que más me gustó del trabajo, que cuando él me pagó, me dijo, la verdad que me hiciste pasar un buen momento. Y yo me di cuenta que ahí había alguien, y esto no es romantizar a la prostitución, estoy alejada de eso, de esa mirada, pero había alguien que valoraba mi tiempo. Entonces alguien que le ponía un valor a mi tiempo y un valor a mi persona, ¿no? Yo la pasé bien con vos y por eso te pago, no lo que acordamos, sino te pago un poco más, porque me hiciste pasar un buen momento, me hiciste cagar de risa, me hiciste reír. Así que, bueno, ese es un poco... El comienzo. Ese fue como el comienzo. Ese fue mi primer cliente y después, con el tiempo, me animé a pararme en una esquina. A eso quería llegar. ¿Cómo decidís a qué esquina ir? Estuve escuchando varias cosas de entrevistas que has dado. Sé que tienen organizaciones, los días, los horarios. Sí. Primero, ¿cómo vas? ¿Cómo te acercás? Y cómo, hola, vengo a trabajar. ¿Cómo se lo toman las chicas que están trabajando, no? Porque pasás a ser una competencia también, en cierto modo, ¿no? Una compañera, pero una competencia también. Sí, yo creo que lo primero, por lo menos las que tenemos experiencia de trabajar en calle, tenemos que ser muy respetuosas de las esquinas, de los barrios, de los vecinos, de las vecinas y de las compañeras que tienen muchos años soportando fríos veranos a la policía, la discriminación, las detenciones arbitrarias. Entonces, para ganarte un lugar, para ganarte un respeto, lo primero que tenés que hacer es caminar. No podés ir a pararte así de una en una esquina porque ya se genera un conflicto. Entonces tenés que ser lo más respetuosa posible, y eso a mí Silvana, que es la mamá de los niños en los que yo cuidaba, era su niñera, siempre me dijo, para ganarte un respeto vos tenés que empezar a respetar. Vale mucho en una zona de trabajo la cantidad de años. O sea, cuanto vos más años tengas laburando en la esquina, más respeto te tienen que tener, y te tienen las que recién comienzan. Y entonces a mí ella me dijo, vos caminá, que sola vas a encontrar tu esquina, y de tanto ir a trabajar, te vas a empezar a hacer amigas. Va a haber compañeras que van a comprender tu situación y seguramente te van a dejar un lugar en la esquina. Por supuesto que va a haber conflictos, porque la nueva va a generar conflictos. Yo tuve un conflicto cuando descubrieron que yo estaba caminando y estaba trabajando, y bueno, y no pasaba desapercibida. Ella me dijo, cuando hay alguien que venga y te quiera, no sé, pegar, te quiera echar de la esquina, vos tenés que decir que sos mi prima. Y Silvana trabajaba hace muchos años en esa zona. Ah, empezaste en la misma zona Claro, que trabajaba ella. Claro. Como que tenías un padrinazgo. Tenía un padrinazgo ahí. Pero hasta ahí nomás, ¿no? Porque ella no me dio la esquina de ella. Me dijo, yo no puedo darte mi esquina porque yo la comparto con otras compañeras, vos tenés que caminar y sabrás sola, haciendo la calle y teniendo experiencia, que las esquinas se bautizan solas. Vos 19 años. Yo tenía 19 años, por supuesto vinieron a agarrarme entre tres, medio para echarme, en una situación media violenta. Y recordé eso que ella me dijo, te van a preguntar quién te trajo, y yo le dije, me trajo Silvana, soy la prima de Silvana, y eso fue todo lo que tuve que decir para que ahí se dirima, se termine el conflicto, y ellas me dijeron, caminá. Silvana era respetada en Sí, la zona. y era una de las que había empezado, como que había fundado la zona, entonces era muy respetada, y ellas las chicas me dijeron, bueno, acá por esta zona no. Y después me dijeron, elegiste un horario, porque la otra vuelta te vimos a la mañana, anteayer te vimos a la tarde y ahora es tarde-noche. O sea, no puedes laburar los tres horarios, vos elegiste un horario. Y ahí me elegí, bueno, el horario que sigo haciendo hasta el día de hoy, que es del mediodía hasta la tarde. ¿Y eso es en casi todos los lugares donde hay Sí. chicas trabajando, donde Sí. hay un horario establecido para cada una, Sí. y Y eso una se parada. respeta? Hay una zona y el turno. Eso se respeta. Eso se respeta. Vos no podés trabajar las 24 horas porque ya te vas a generar un conflicto. O sea, sí o sí tenés que definir
qué turno sos. ¿Sos el turno mañana? ¿Sos el turno tarde? ¿Sos el turno noche? Y la zona. ¿Qué zona va a ser? ¿La de la plaza? ¿La de la estación? No sé, la que está más cercana, no sé, al ferrocarril. O sea, tenés que definir cuál va a ser tu parada. ¿Y el precio se acuerda en la zona o cada una pone el precio que quiere? No, hay distintas formas de organizar el precio. Yo recuerdo que lo primero que hice fue preguntarle a Silvana cuánto estaban cobrando. Y nada, y ella me dijo, te vas a dar cuenta después de que hay algunos clientes que les puedes sacar un poco más, y bueno, hay otros que te van a querer regatear, y eso ya queda en una decisión tuya. Pero sí es cierto que, por lo menos en los barrios donde las trabajadoras sexuales están organizadas, hay un piso. Hay un piso establecido, discutido, debatido por todas, de precios que, bueno, que las compañeras tienen que respetar. Es el piso mínimo. Las compañeras pueden cobrar eso o pueden cobrar más, pero no pueden cobrar menos. Ese es también como otro de los códigos que forman parte de la organización del trabajo, porque todo trabajo tiene una organización. Y entonces ahí hay una organización, la organización del barrio, de las esquinas, de los horarios, de las zonas, de las paradas, de los precios. Y Georgie, recién te escuché hablar de los clientes, que había clientes que les podías sacar un manguito más, otros que tal vez te pagan, que te dan una especie de propina, no sé cómo decirlo cuando te dan un poquito más, otros que te regateen. ¿Cómo es esa relación con los clientes? Porque también traigo lo que dijiste recién, el prejuicio que tenemos todos, que es el cliente violento. ¿Cómo es el cliente en general? No hay un perfil. Y en particular, ¿no? También. No hay un perfil que defina que los clientes de las trabajadoras sexuales tienen ciertas particularidades. No hay un perfil, como tampoco hay un perfil y un estereotipo que idealice cómo debemos ser las trabajadoras sexuales. Nada, es un espacio diverso donde confluyen un montón de personas que van a buscar distintas cosas. Con algunas podés generar, no sé, diálogo, un diálogo ameno, con otras por ahí no. Pero no hay un perfil de cliente. Y tenés un montón de experiencias. Digo, yo tengo experiencias buenas, tengo experiencias malas, experiencias irregulares, pero no todo es blanco-negro. Digamos, yo reconozco que he tenido un montón de experiencias violentas, que las pude resolver gracias a la solidaridad de otras compañeras y también a tener en cuenta estrategias de cuidado. Y también reconozco que he tenido experiencias buenas, digamos, en los peores momentos donde he necesitado una mano, siempre hubo un cliente que me ayudó para que yo pueda alquilar, me prestó su recibo de sueldo, me ayudó con la mudanza, cuando mi hijo estuvo enfermo y yo no podía ir a trabajar porque estaba al cuidado mío. Los clientes te mandan mensaje y te preguntan, che, no te veo en la zona, sigue pasando hasta hoy. Digamos, cuando no me ven por la zona, me preguntan si está todo bien, si necesito algo. Bueno, en la pandemia le ha pasado a un montón de compañeras que los primeros que han acudido a darle una mano fueron los propios clientes, los clientes habituales. Digo, está el que se te enamora, está el que va y quiere un servicio y después no le importa nada de tu vida, está el que te comparte su vida, está el que tiene que generar. Porque también está eso, hay personas que para tener relaciones sexuales tienen que generar un afecto, si no, no pueden. Entonces, tienen que generar un afecto con vos, están los que te hacen parte te hacen parte sin querer de la vida de ellos, que te cuentan sus problemas, están los que solamente van a buscar el servicio sexual y ya está, te pagan y si te he visto no me acuerdo, están los que mandan mensajes de WhatsApp, te preguntan cómo estás. Y a vos, yo escuché recién que dijiste, está el cliente que tiene un servicio y se va, está el cliente que se te enamora. Y a vos, en algún momento, ¿te pasó algo que vos dijiste, con este cliente me pasa algo más que ser solamente servicio cliente o trabajadora cliente? Y me pasó con un cliente, que tengo un hijo. Me pasó eso. El hijo que tengo, que va a cumplir 16 años, es hijo de un cliente. Me pasó eso. Y después que volví a toparme con la misma piedra, me pasó que me enamoré de un cliente, nuevamente.
porque me pasó, yo soy una persona humana, las trabajadoras sexuales Sí, no somos obvio. una máquina que, ¿no? Desenchufamos el corazón y decimos, bueno, listo, acá vengo, no me importa la otra persona, me pasó Por eso de te lo construir pregunto. afecto. Creo que hay un montón de personas que le pasan otros trabajos, ¿no? Por ejemplo, tengo mi hermano que se enamoró de su compañera de trabajo en una fábrica. Digamos, ahí claramente que no está atravesado el estigma. Acá por ahí se complica un poco porque yo trabajo con mi sexualidad, trabajo con la Exactamente. genitalidad, pero bueno, me ha pasado. Hay compañeras, yo conozco compañeras que se han casado con clientes y hay otras que no, que solamente van, trabajan y su vida sexual, su disfrute sexual está aparte del trabajo y lo saben totalmente dividir. Pero bueno, no pasa de todo. Es Digamos. difícil controlar ese sentimiento, ¿no? Porque, no sé, me imagino. No sé, porque no es una cuestión. A ver, yo cuando trabajo, ahora por ahí trabajo menos horas que antes, pero antes me la pasaba laburando. Yo me la pasaba laburando de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Era de mi casa a la esquina y de la esquina a mi casa. Entonces, ¿en qué momento iba a conocer otra persona que no sea en el trabajo sexual? Claro. Eh, Así que bueno, después sí empecé a tener transitar otros ámbitos, el sindical, la militancia, bueno, conocer otras personas, pero Sí, nada, sí, salir un poco de lo que es el trabajo. claro, salir un poco de lo que es el trabajo sexual. En tus historias vemos también que hablas mucho de que, bueno, les prestás el oído, que no es solamente la función sexual. Ujú. ¿Cómo es eso? ¿Hay gente que te paga para escuchar, para que la escuches? ¿Se abre mucho el cliente? Mira, el cliente cuando va a negociar con lo primero que está negociando ahí es el tiempo de la trabajadora sexual. ¿Cuánto tarda el servicio tuyo? ¿No? Y entonces, de hecho, hay un montón de compañeras, por ahí más las que trabajan en departamentos, en sus casas, en departamentos, en ámbitos privados, por ahí lo tienen como un poco más resuelto porque los servicios van de 15 minutos, media hora, 40 minutos, una hora y media. A nosotras se nos complica porque, digamos, los turnos, yo no podría nunca trabajar un turno, porque por ahí un turno de un hotel son de 2 horas y yo ni en pedo me quedo 2 horas con un hotel, en un hotel con un cliente, porque es pérdida de Sí, dinero. obvio. Em, pero siempre está como lo más importante cuando uno está negociando su servicio, es el tiempo que vas a estar con esa persona. En segundo plano aparece el servicio que le vas a ofrecer, el servicio sexual. Y por supuesto que, digamos que vos tenés que hablar con el cliente. A mí no me sale otro modo. Digamos, no he encontrado en estos más de 16 años trabajar con el cliente que no sea hablarle, preguntarle por su vida. Digamos, vos tenés que generar una conversación. No es que yo me suba al auto y las 5 cuadras voy a pasar, no sé, muda. ¿Entendés? Como Mirando por la ventana. mirando por la ventana y llego allá y me desvisto, me abro las piernas. Yo siempre digo como, ojalá que el trabajo sexual sea eso, porque para mí sería mucho más fácil, pero no, o sea, el propio cliente te va hablando, te va preguntando, che, sos mamá, te hace la misma pregunta que me estás haciendo vos. ¿Hace cuánto arrancaste? ¿Cómo empezaste? ¿Te gustaría otro trabajo? ¿Tu hijo sabe? Cuídate, o si le caes bien. A mí me han dicho un montón de clientes como, che, vos hablás re bien, ¿nunca pensaste dedicarte a otra cosa? Yo a veces lo tomo eso con humor, otras veces, bueno, trato de responderle medio como con esa doble moral con la que ellos me quieren rescatar y Claro, me quieren decir, estás tomando un servicio mío y me venís, me ¿no? venía a decir que yo Claro. estoy para otra cosa. Y aparte como también ahí como yo digo, yo a veces los hago reír y les digo como, bueno, tan brutita no era, ¿viste? Como tan brutita las putas no somos. Podemos hablar de corrido, como esas cosas como, pero depende el día también, ¿no? O sea, un día que me levanté re loca y sí, yo le contesto, dejá de ser hipócrita. O sea, igual sé que ese cliente no viene más, ¿no? Si le contesto así, pero un poco me jode cuando me dicen eso, como esta cosa de, y siempre con el habla, como vos hablás bien, ¿no? O sos inteligente, ¿no? No pensaste buscar otro laburo. Y creo que eso también responde a la imagen que tienen los clientes de las trabajadoras sexuales, que es la imagen que tiene también parte de la sociedad, que somos tontas, que somos idiotas, que somos incapaces, que no sabemos pensar, ¿no? Que estamos ahí porque nos gusta la plata fácil. Y nada, y hay un montón de otras historias que no tienen que ver con ese imaginario. Sí, es súper que tiene. estigmatizante. Sí. ¿Y la relación con los vecinos? Depende del barrio, depende cómo.
depende también cómo las trabajadoras sexuales logren destrabar ese conflicto. Mirá, por ejemplo, hoy por hoy hay un conflicto con los vecinos de Constitución, del barrio Constitución. Ya el nombre que se eligieron nos dice todo a nosotras. Se armaron una agrupación, una vecinal. una agrupación vecinal. Se llaman Buenos Vecinos. Entonces ya a partir de esa categoría, ¿Quién pone la vara, no? ¿Quién dice que son buenos? ¿quién dice que son buenos y quiénes son malos? Exacto. Ya a partir de esa categoría nos dice quiénes son, ¿no? Y cuán vamos a tener que resistir esa avanzada punitiva, discriminatoria, estigmatizante, putofóbica que tienen contra todos aquellos y aquellas que ellos deciden desde ese pedestal moral, nosotros somos los buenos, ustedes son las malas, ¿no? Y hacen cosas que generan mayor estigma, que le generan mucha bronca a las compañeras. Y bueno, y ahí creo que lo importante es primero ser pacientes, tener mucha paciencia, saber contra quiénes lidiamos, quiénes son los que están enfrente nuestro, entender que bueno, que hay un montón de otros vecinos y vecinas que han cambiado su mirada y su posición con respecto al trabajo sexual, y eso tiene que ver también con la respuesta que empezó a dar la organización, organizándose en el barrio, las estrategias también de empezar a humanizar a la trabajadora sexual. Me parece que yo siempre lo digo, siempre lo decimos desde la organización, nuestra tarea es de mucha paciencia porque y de mucha pedagogía, porque tenemos que humanizar nuestro trabajo y humanizar la figura de las trabajadoras y los trabajadores sexuales. Y también me imagino que controlar un poco, ¿no? Porque yo recuerdo, allá, bueno, nosotros somos más o menos la misma generación, así que te vas a acordar allá cuando fue el quilombo en Palermo, Sí. en la zona de Godoy Cruz. Los vecinos lo que decían, entre otras cosas que se quejaban, era la suciedad que quedaba en la calle, los profilácticos tirados en la vereda. Me imagino que hasta entre ustedes, si ven que alguna de las chicas hace Por eso, supuesto. le ponen los puntos. Cambió muchísimo, digamos, como cambió un montón, incluso la vestimenta de las compañeras, como el respeto a eso de los horarios de la escuela. Yo, por ejemplo, en la zona en la que trabajo, a media cuadra hay una escuela y a otra media cuadra hay un jardín, entonces ya todas las compañeras sabemos que el horario de entrada, que es la 1, y el horario de salida a las 5 de la tarde, yo por respeto no voy a estar parada en una esquina, voy a caminar o me voy a correr de zona, justamente eso, para no generar ningún tipo de conflicto. Pero bueno, me parece que hay maneras y maneras de poder acercar posiciones con las trabajadoras sexuales, pero cuando esas maneras son violentas, y del otro lado, la respuesta lamentablemente también va a ser con la violencia. Sí. Y eso es lo que nos pasa todo el tiempo. Hay vecinos que, no sé, ahora le tiran agua fría a las trabajadoras sexuales de los balcones. Y bueno, ¿y la compañera qué va a hacer? ¿Va a defender? Obvio, sí, no, obviamente. ¿Me entendés? Salen con las mangueras y le tiran agua helada a las compañeras, o nos hemos encontrado con algunas que tiran como aceite, ¿no? Aceite para que no lo utilicen las compañeras, no utilicen la vereda. Y aparte de eso, como tampoco no hay una posibilidad de diálogo alguno, porque nosotros nos encantaría sentarnos a dialogar y como hacer acuerdos, ¿no? Decir, bueno, a ver, nosotras también somos vecinas. También vivimos en este barrio, también vivimos en Constitución. Y nos vamos a encontrar siempre en el supermercado, nos vamos a encontrar, no sé, en la esquina, en la plaza, caminando por el barrio. Entonces generemos un diálogo para que por lo menos la convivencia, no vamos a ser amigos nunca, pero sí por lo menos que haya una buena relación. Una buena relación, entonces, pero hay también como un borramiento, ¿no? Como que la puta vecina no puede ser, ¿entendés? Porque está como ese estigma. ¿Quién va a querer tener de vecina a una prostituta? ¿No? Y la construcción que hay, ¿no? Como que con la prostitución viene todo lo malo, ¿no? Viene la delincuencia, viene la inseguridad, el narcomenudeo, las zonas liberadas, y es como, mirá, es como tirarle toda la carga del estigma de ser sujeto de la peligrosidad a un sujeto que ya de por sí está estigmatizado. Y que está apartado de la sociedad. Y que, claro, y es como que apartarla más de la sociedad y bueno, y todo lo que eso produce, ¿no? Porque tiene consecuencias esos discursos punitivos, esos discursos violentos. Cuando vamos a alquilar, nadie nos quiere alquilar a nosotras porque terminamos siendo para la mirada, para una parte de la mirada social, las conflictivas.
O sea, nadie quiere alquilar a la trabajadora sexual, porque no quiere tener problemas con los vecinos, no quiere tener problemas con la policía, no quiere tener problemas con la justicia, porque está el estigma que viene como la peligrosa, la desviada, ¿no? La problemática. Sí. Y aparte, si nos terminan alquilando del cansancio de todo el tiempo ir a insistirle, por favor, alquilame, nos terminan cobrando el doble o el triple. Entonces hay efectos que son directos, parte del estigma, de la exclusión social y bueno, del no reconocimiento del trabajo sexual. Hay efectos en la cotidianidad de la vida de alguien que ejerce el trabajo sexual. Es tener que pagar el triple, el alquiler, porque sabes que nadie te va a querer alquilar, porque es súper difícil que vayas a una inmobiliaria y digas soy trabajadora sexual, tengo ingresos, puedo pagar y que te quieran alquilar, que te quieran hacer un contrato a tu nombre, no existe. Muchos vecinos que deben cuestionar con un dedo Y después preguntan precios. y después preguntan precio. Sí, Pasa mucho, ¿no? sí, pasa. Sí, pasa. O sea, creo que hay como que la trabajadora sexual, nosotros lo hemos aprendido un montón en todos estos años de militancia, que entendemos lo que representa socialmente la figura nuestra. O sea, nosotras cuando queremos ir a hablar de cosas concretas que tienen que ver con no tener obra social, jubilación, con no poder jubilarnos de nada, contar lo que hace la policía, que nos pide coimas, que nos lleva detenida arbitrariamente, todo se centra, la discusión se centra en lo sexual. Y nosotras entendemos que vivimos en una sociedad re pacata, re hipócrita, súper moralista, que la figura de la trabajadora sexual le representa esos pánicos sexuales que como sociedad aún no hemos podido resolver. Y a nosotras nos jode un montón que lo quieran resolver con nosotras. Porque nosotras también fuimos criadas en una sociedad machista, también repetimos un montón de patrones tradicionales, también estamos atravesadas por prejuicio. Y siempre decimos, nosotras no somos la abanderada de ninguna libertad sexual. Porque nosotras, nuestra lucha no tiene que ver con la liberación sexual. Estamos muy lejos de eso. La lucha nuestra es una lucha laboral. Queremos laburar de manera tranquila, sin que nos joda la policía, sin ir presa, sin visitar calabozos, sin tocar el pianito, jubilación, obra social y despenalización de nuestra actividad. Pero todo se reduce a una discusión moral que pasa, bueno, porque reconocemos que trabajamos con una parte del cuerpo que socialmente solamente está aceptada para la maternidad, para las relaciones monogámicas, para el amor romántico, para el régimen heterosexual y para la gratitud. O sea, nosotras no podemos cobrar por eso, no podemos cobrar por coger, porque si vos querés coger es por placer o por amor, Nada y gratis, más, claro. nada más. Después toda la otra parte del cuerpo vos la podés vender y te podés prostituir, pero eso no. Entonces también es como tener que lidiar todo el tiempo sabiendo de antemano que nosotras estamos laburando con una parte del cuerpo que está pensada desde la sacralidad. Volviendo un poquito a tu historia, tu familia, ¿cómo lo tomó cuando se lo contaste? Bueno, yo a la única persona de mi familia, a dos personas, me senté y me tomé el trabajo de sentarme, charlar, hablar y de hecho con una de ellas, bueno, en reiteradas oportunidades. A la primera que se lo conté fue a mi mamá. Vuelvo a repetir por lo mismo, porque mi mamá es una figura muy fuerte en la vida mía. Creo que en la vida de todos, ¿no? La madre, pero bueno, en la mía es porque yo... Madre soltera. Mamá soltera, o sea, eso, como una figura muy fuerte dentro de la familia, la composición de familia que tengo y de la que vengo. Entonces yo, una figura también muy fuerte, una mujer de carácter, creo que justamente por eso, por el carácter que tiene, pudo soportar todas las cosas que atravesó a lo largo de su vida. Así que bueno, yo me tomé el trabajo así de sentarme con ella. Por supuesto que tuve un montón de miedo que mi mamá me eche de mi casa y nada, se enojara conmigo, me reprochara, me recriminara, pero creo que subestimé también a mi mamá y también parte de la autodiscriminación propia que tenemos las trabajadoras sexuales. Porque nos suceden cosas para que nosotras estemos a la defensiva de que el otro o la otra no me va a aceptar. Lo primero que voy a esperar del otro o la otra es el rechazo, el cuestionamiento, el aislamiento social y la exclusión. Así que yo tenía mucho temor de que mi madre respondiera de esa manera. Y fue todo lo contrario.
Por Te supuesto que bancó. tampoco me felicitó, ni me aplaudió, pero sí yo creo y agradezco que he tenido herramientas que me ha dado el sindicato, de poder sentarme con ella y de poder tener herramientas de cómo mis otras compañeras le habían contado también a su familia, con experiencias buenas y con experiencias de compañeras que su familia, sus hijos no aceptaban el trabajo, ¿eh? Entonces yo ya a partir de escuchar esas otras historias dije, bueno, yo a mi madre tenía decidido, si mi mamá se tiene que enterar por alguien que yo soy puta, es por mí. Claro. O sea, no puedo permitirme nunca que alguien me vea y le vaya con el cuento, porque esa persona le va a ir ya atravesada. Sí, sí, con todos sus prejuicios y todas sus, La vi sus a tu hija creencias. puteando, ¿viste? Como a tu hija estaba puteando en la esquina. Con maldad. Con maldad, ¿no? Entonces, eso es lo primero que le sale a un ser humano, como la maldad. Entonces, y el chisme, ¿no? Que se desparrama en el barrio y ya el castigo, la puta del barrio. Ya igual a mí me decían que era puta haciendo otras cosas. Ya me perseguía desde muy chica ese estigma en el barrio, pero bueno, mi madre me aceptó, comprendió la situación, me pidió que me cuidara, me pidió que cuidara de mi hijo. Creo que también un poco esa crianza que yo le di a mi hijo representaba para ella tranquilidad, porque me dijo que ella veía que Santino, bueno, que yo me las podía arreglar sola, que me las arreglé sola, que salí sola adelante, que estaba súper tranquila yo con mi hijo, que vivíamos tranquilos, nada, que él veía que Santino era un niño muy feliz, que no le faltaba nada. Yo procuré eso, ¿no? Que no le faltara nada, no solamente material, sino en la cuestión de afecto y de presencia de mía en la vida de él, así que creo que eso también me ayudó mucho. Respetó tu decisión. Respetó mi decisión. Después, por supuesto, he hablado con mi mamá en muchas ocasiones sobre mi trabajo. Creo que lo que a mi mamá más les costó por ahí entender es cuando le tuve que contar que había sido elegida como secretaria general del sindicato de trabajadoras sexuales. ¿Y cómo entraste? ¿Cómo fue que te contactaron? ¿Cómo empezaste a circular por ahí por el sindicato? ¿Y cómo llegaste a ser hoy secretaria general? Bueno, para resumírtelo. Sí. Yo cuando empecé a trabajar, a los 19 años, conocí a las delegadas de AMAR que hacían recorridas en el barrio Villa del Parque, repartiendo preservativos y folletería. Yo en ese momento no tenía como la noción de trabajo sexual. No era una categoría que utilizaba. Sí era una categoría el trabajo que utilizábamos a menudo entre compañeras y con los clientes. Mañana venís a trabajar, de qué hora a qué hora trabajás. El trabajo era una categoría, una definición muy utilizada entre trabajadoras sexuales despolitizadas y con clientes. Pero recuerdo que la primera vez que las crucé me dieron una bolsa así grande de preservativos, un folleto así grande que decía: si sos trabajadora sexual y, no sé, la policía te molesta, tenés derechos, comunicate, y un teléfono de un abogado. Y yo recuerdo que de esa bolsa inmensa de preservativos que me dieron, saqué los que iba a utilizar ese día para trabajar y los otros los tuve que tirar, porque no los podía llevar a mi casa. O sea, en mi casa mi familia no sabía. Y yo también recuerdo que mi mamá una vez me había encontrado, no sé, 2 preservativos y me hizo un bardo. Y yo dije, me llevo a encontrar una bolsa, Claro, me eché sí. en casa. Y entonces, y el folleto menos que menos. No. Entonces ahí, bueno, tenía ciertos límites, la no visibilidad y no organizarme, bueno, porque propiamente era esto. Mi familia no lo sabía y yo lo vivía el trabajo sexual con mucha culpa y con mucha vergüenza, entonces no había despertado ahí un interés de acercarme al sindicato. Más bien era todo lo contrario. Todo lo que me aleje de lo que me hace visible era el lugar donde estaba tranquila. Claro. Así que no participaba de las reuniones, no participaba, como muchas otras compañeras, ¿no? Pero después, ya cuando fui mamá y he tenido más, fui generando como más responsabilidad y más conciencia de que ese era un trabajo que yo había decidido ejercerlo, con horario, bueno, con toda una estructura armada en base al cuidado de mi hijo, el trabajo y demás. Empecé, bueno, a aceptar los preservativos porque yo ya vivía sola, entonces ya no era un problema. De hecho, yo me hacía cargo de llevarme los preservativos a mi casa y después repartirlos. La folletería lo mismo. Mi casa era un lugar donde yo vivía con mi hijo, entonces la folletería
no había ningún problema en ¿Tu que hijo ya sabía? No, era muy chiquitito, ese año tenía 3 años, Ah. digamos, pero vivíamos está los bien, dos está bien, está solos, bien. entonces yo no tenía ningún problema. Así que bueno, empezamos a tener un problema con los vecinos. Como las compañeras siempre hacían recorridas toda la semana, ese es un rol muy importante del sindicato, de estar presente en la base, con las bases. Entonces todo el tiempo ya me familiarizaba la cara, ¿no? Ya era, ahí viene la delegada de Amar. Entonces cuando pasaba algún problema, siempre se lo contábamos. Siempre le decíamos, y aparte de la pregunta de las delegadas era, ¿todo bien? O sea, ¿cómo anda la zona? ¿Todo bien? ¿La policía molesta? ¿Los vecinos molestan? Entonces, cuando nos preguntaron si los vecinos molestaban, y nosotros dijimos, bastante. Están molestando un montón, se están reuniendo, están juntando firmas, están tratando de elegir a un presidente de la junta vecinal. Bueno, y a partir de ese conflicto que le contamos, ellas armaron una reunión en un bar donde nosotras siempre nos juntábamos a almorzar. Y a partir de ahí, bueno, le contamos el conflicto, ellas intervinieron como sindicato, pensaron una estrategia que después la tuvimos que validar nosotras, una estrategia que tenía que ver también con cuidarnos a nosotras, porque siempre nos decían, las que trabajan acá son ustedes, esta es su zona, nosotras venimos, hacemos la recorrida, repartimos preservativo, pero después las que se quedan son ustedes. Y la verdad que ahí cuando nos sacamos de encima la molestia permanente de los vecinos, situaciones de mucha discriminación, sentimos con las compañeras, bueno, que tan solas como pensábamos no estábamos, que había alguien que estaba preocupado y le interesaban nuestras problemáticas, que cuando nos juntábamos en esas reuniones no teníamos que mentir, no teníamos que ocultar nuestro trabajo, que podíamos hablar directo al llano, sin términos, digamos, raros, sino ir de frente y decir, che, acá los vecinos están rompiendo las pelotas, se están juntando por esto, esto y el otro, nosotras queremos laburar, queremos seguir laburando, no queremos abandonar esta zona. La policía se está amparando en eso para pedirnos coimas policiales, nosotras no queremos arreglar con la policía porque sabemos que las históricas siempre nos han contado, vos arreglás una vez con la policía, ya está marcada, vas a tener que arreglar siempre. Entonces como que había mucha resistencia, nosotras no queríamos arreglar con la policía, justamente, bueno, como parte de esa experiencia que otras compañeras con mucho más camino y recorrido habían transitado, así que con forma de agradecimiento fuimos a participar de las reuniones en el sindicato. Eran cada 15 días, un miércoles sí, un miércoles no, un miércoles sí, un miércoles no. Empezamos a recibir mucha información. Que yo me acuerdo que esos días que recibí mucha información que te quema la cabeza, era un poco así. Salíamos de esos talleres con la cabeza estallada, con ganas de querer aprender más, con ganas de querer informarnos más. Y aparte, ¿y en los talleres qué veían? Derechos humanos, sindicalismo, marcos jurídicos en torno al trabajo sexual, qué es lo que puede hacer la policía y lo que no puede hacer la policía, legislaciones. Creo que lo primero que aprendimos fue que el trabajo sexual no es delito, que es una contravención en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que siempre y cuando te pueden hacer un acta contravencional, siempre y cuando te encuentren que vos estás ofreciendo el servicio sexual de manera ostensible. Cuando preguntábamos, definime ostensible, había un abogado que te decía, nunca la ostensibilidad puede estar referida a tu vestimenta, tu portación de rostro, tu identidad de género, ni a las señas o lenguaje que vos estés usando. Entonces como que se teatralizaban para poder entenderlo más llanamente. No sé, como que ostensible es que vos estés en pelotas, no sé, ofreciendo tu servicio, que te enganche con el cliente, o que vos estés con un cartel grandote diciendo, no sé, la francesa hoy promo sale tanto. Sí. Y nada de eso sucede. Aproveche la oferta, claro. Nada de eso sucede, porque cuanto vos más invisible pases en el espacio público, que esto es mejor, porque la policía no te molesta, no va a tener bardo con los vecinos, entonces nada de eso. Nosotras no estamos gritando los precios, no tratamos de cuando vamos a trabajar, bueno, esta misma ropa que yo tengo hoy, me paro en la esquina, incluso a veces con labial no podemos usar porque propio los clientes te piden, mucho perfume no, porque la ropa del cliente, o sea, como tenés que aprender un montón de cosas propias del laburo. Ese taller particularmente a nosotras como que nos estalló la cabeza porque decíamos, bueno, si no te pueden hacer una contravención por tu vestimenta, por tu portación de rostro, por el lenguaje o las señas, ¿no? que hacemos, porque hacemos a veces señas que den vuelta al cliente para que no estacione,
Entonces ahí nos dimos cuenta que, bueno, que la policía durante mucho tiempo había jugado mucho con nuestra ignorancia, porque a mí me habían hecho muchas actas por el artículo 86, ahora es el artículo 96, por la vestimenta. Me han dicho con su vestimenta una calza, tenía unas botas y una remera, y me habían hecho un acta contravencional porque yo estaba infringiendo el artículo 86 por la vestimenta. Otra vez me habían hecho un acta porque estaba cerca de la puerta de un hotel transitorio. Entonces ya el policía, como yo estaba cerca de la puerta de un hotel transitorio, decía, esto es ostensible. Y bueno, pudimos... Les abrieron la cabeza en un montón de cosas. Sí, Con y eso esos creo que nos dio talleres. poder. El poder, en el territorio, el poder no se traduce en cuánto vos tenés, sino cuán conocimiento tenés vos de tu laburo. Como ese fue el taller, sigue siendo el taller. Cada vez que vamos a hablar de qué cosas puede hacerte la policía y lo que no, esos son los talleres que se llenan, porque es una información, digamos, Sí, vital para que ustedes es que están en vital la para calle. nosotras. Y también vi que en el sindicato tienen la posibilidad las chicas de estudiar, Tenemos una escuela, un comedor tenemos un también. comedor también. Tenemos una escuela primaria, que hicimos una articulación con una organización de docentes que se llama Puentes Escolares, que se acercaron al sindicato, porque bueno, también tenían ahí trabajo territorial en el barrio de Constitución. Trabajaban con personas en situación de calle y población vulnerable, pero bueno, Constitución es un barrio que trabajan y viven muchas trabajadoras y trabajadores sexuales, y nosotras estábamos buscando ese tipo de articulación y ofrecer ese servicio dentro de nuestro sindicato, porque, bueno, hay muchas compañeras, sobre todo migrantes, del colectivo migrante, que no saben leer ni escribir y que nos hemos encontrado con situaciones en donde las compañeras, no sé, tienen causas y nosotros le decimos, pero vos firmaste acá esta acta, y ellas te dicen, yo no le puedo, no puedo reconocer frente al policía, yo no sé ni leer ni escribir. Entonces cuando me dicen firme acá, yo hago la que leo y firmo. Entonces, eso para nosotras fue como un cimbronazo en la organización, en decir, bueno, nosotras tenemos que tener también el sindicato es eso. Claro. No solamente la rosca, el sindicato es eso, es resolverle la vida a la compañera y darle las herramientas a disposición para que la compañera transforme su vida. Entonces, que la próxima vez que le para un poli y le quiere hacer un acta, que la compañera sepa leer y también tenga estrategias y herramientas para poder negarse a firmar esa acta, o firmar y poner violencia institucional, o agregar lo que ella vea que no aparece en el acta, o firmar con disconformidad, pero que tenga la oportunidad de saber leer y saber qué te están imputando. O sea, algo tan básico como eso. Así que tenemos esa escuela, tenemos un comedor también, bueno, propio de la crisis económica. Una demanda muy recurrente en el sindicato, el Morphy. Todas las compañeras que llegan, lo primero que te preguntan es si vos tenés algo para comer. Y compañeras por ahí que no han trabajado también te preguntan si vos tenés algo para comer. Entonces, en el sindicato le ofrece ese servicio, comedor comunitario, todos los días a las compañeras, a los compañeros, y también, bueno, en otras provincias está también la cuestión de la alimentación como una de las emergencias. Tenemos ollas populares en Río Cuarto, bueno, en casi todas las provincias las compañeras arman bolsones de alimentos todos los meses para poder repartirle y que alcance para todas las compañeras. Saliendo un poquito, vi que estuviste por Europa. Sí. Anduviste viajando por ahí. Estuviste en Ámsterdam. Sí. No es usual que seamos autorreferenciales en este caso, pero cuando yo estuve en el 2015, estaba la zona roja y en su momento estaban separadas las chicas, tanto por servicio como por etnia, las latinas por un lado, las anglosajonas por otro. ¿Cómo las viste organizadas a ellas? Y si crees que ese tipo de organización podría ser factible acá en este país. Bueno, primero quiero decir que el modelo jurídico que rige en Países Bajos es un modelo de regulación del trabajo sexual, que es un modelo que establece zonas específicas para el desarrollo de la actividad, donde el municipio, que en ese caso serían la alcaldesa, en este momento tienen una alcaldesa, define las normativas y que las compañeras tienen que cumplir. Las regulaciones no siempre son acompañadas por derechos laborales,
las regulaciones esconden detrás de esta normativa una cuestión más relacionada a controlar la migración, expulsar a las trabajadoras sexuales del espacio público y una gentrificación del espacio público, y eso es lo que ha sucedido en los Países Bajos. De hecho, las compañeras nos han contado que desde que se inició y se impulsó esa normativa de regulación, ellas nunca fueron consultadas. No fue una medida pensada de manera colectiva con el movimiento de trabajadoras y trabajadores sexuales. Entonces se encuentran, cuando van a cumplir la normativa, con requisitos que dejan por fuera a muchas compañeras que no pueden demostrar sus años de regularización migratoria en el país. El tema también de los alquileres de las vitrinas, cuestan muy caro, depende del lugar. Por eso digo que las compañeras que cumplen por ahí con estereotipos de belleza y cuerpos hegemónicos son las que pueden lograr tener una vitrina en una zona más vistosa, y las negras, las marrones, la sudaca, con otras corporalidades, encuentran vitrinas más ocultas, más alejadas de la zona de tránsito permanente, sobre todo de los turistas y de las turistas. Y ahora están atravesando un conflicto porque la actual alcaldesa quiere poder trasladar la zona, quiere poder sacarla del barrio rojo y llevarla a un barrio industrial, a las afueras de Ámsterdam, y tanto los vecinos y las vecinas del barrio industrial se oponen, como las trabajadoras sexuales también se oponen a ser trasladadas. Y de hecho, cuando a la alcaldesa le preguntan por qué quiere trasladarla, ella lo que dice es que piensa en los turistas. No piensa como que los turistas cuando van a caminar con sus hijos y con sus hijas no se quieren encontrar a las chicas detrás de las vitrinas. Señora, el turista va a eso. Exactamente. Y aparte, para las compañeras el turismo es un problema. O sea, las compañeras nos dicen todo el tiempo. O sea, los turistas vienen acá porque nada, primer mundo, flashean, voy a ver a las putas detrás de una vitrina, vanguardia. Y las compañeras dicen, lo peor que tenemos que soportar todo el tiempo son los turistas que nada, vienen acá y libertinaje total, se fuman un faso, piensan que están, no sé, en el paraíso, en la panacea de todas las sociedades. Están ahí con las putas, se quieren sacar fotos sin el consentimiento de las compañeras. Ellas lograron poder multar a los turistas, que haya una multa para que los turistas dejen de sacar fotos, porque antes dicen que era... todo el tiempo lidiaba, no solamente con los turistas, sino con los programas de televisión que iban, ponían las cámaras y sin el consentimiento de las compañeras, violando su identidad. Muchas de ellas, sus familias no saben que están en Ámsterdam ejerciendo un trabajo sexual en las vitrinas. Entonces ahora está totalmente prohibido y hay una multa, creo que de 100 euros, si te encuentra la policía o la trabajadora sexual denuncia que le está sacando fotos sin el consentimiento. Está prohibido tomarle fotografías. Pero no es la mirada de la organización. O sea, no queremos tener vitrina en Constitución, en la Plaza Miserere. Me parece que son otras sociedades. Una cosa es Europa, el primer mundo, y otra cosa es Sudamérica, Argentina y el trabajo sexual acá en el espacio público. Y me parece eso, que las medidas y las políticas que necesitamos tienen que ser construidas el Estado en una mesa de diálogo donde estemos nosotras y se nos consulte a nosotras qué es lo que queremos y cómo lo queremos. Últimas dos. Escribiste un libro, Puta Feminista. Sí. ¿Qué puede encontrar la gente en ese libro y en dónde lo puede encontrar aquel que lo quiera comprar? Bueno, lo puede encontrar está editado por Sudamericana, lo puede encontrar en cualquier librería. Sé que ahora está agotado, está en la segunda edición y está agotado, pero no va a encontrar una historia biográfica, porque no es la idea, no fue la idea cuando acepté la propuesta de escribir el libro. Nosotras lo definimos más como una biografía colectiva. Desmonta un montón de prejuicios, desmonta un montón de estereotipos imaginarios que se tiene sobre el trabajo sexual y acerca un poco a la realidad concreta de vidas, de personas que existimos, que ejercemos este trabajo, aunque a muchos no les guste, no compartan. La realidad es que existimos, y a partir de nuestra existencia y de nuestra realidad es acercar a esa gente que lee un libro
un poco más a lo que nos pasa en nuestra vida real, ¿no? A cosas que no vas a leer en libros ni, no sé, más técnicos, no vas a encontrar en ningún marco teórico en ninguna universidad donde te intenten explicar qué es la prostitución en Argentina, si no está explicada por nosotras mismas, los conflictos que tenemos, cómo nos organizamos, cómo nos cuidamos, las discusiones que tenemos en el espacio público, los debates que tenemos en los feminismos, cómo incursionamos en el sindicalismo, cómo arranqué a ejercer el trabajo sexual, eso un poco también está ahí, bueno, es mi historia, yo arranqué así, después me encontré en un colectivo con un montón de compañeras que venían con distintas experiencias, con distintas trayectorias, pero bueno, siempre reconociendo que esta es una decisión y que es un trabajo que decidimos ejercer y lo queremos hacer con más derechos laborales y con menos criminalización y persecución policial. La última, este programa se llama Nada es lo que parece y a todos los invitados le hacemos la misma pregunta final. ¿Qué desmitificarías de ser una trabajadora sexual? Que no todas somos víctimas. Que si hay algo que nos molesta un montón es que cuando vos decís prostitución te aparezca la imagen de la mujer víctima que padece. No, yo no soy víctima, yo no padezco mi trabajo, yo padezco las malas consecuencias de ejercer un trabajo que no está reconocido y las malas condiciones laborales. Pero yo y mis compañeras somos valientes, somos personas que pensamos, que decidimos, que proyectamos, que tenemos proyectos, sueños, que somos fuertes, que soportamos un montón de cosas y que la última categoría que queremos ser representadas es como a través de la victimización. Como yo no quiero que nadie me mire con compasión. No me mires con compasión, mírame con respeto. No quiero que nadie me salve. No quiero que nadie me venga con un trabajo digno, maquinita de coser y artículo de tijera y peine para ser peluquera. Yo no quiero ser peluquera, respeto y banco a las peluqueras, no quiero coser, yo quiero laburar en la esquina con derechos laborales y dejar de pagarle a la policía, digamos, no quiero que nadie me salve, ni el cliente bueno ni la blanca académica, no quiero que nadie me salve, nosotras ya nos salvamos solas, en un momento en el que necesitamos ya salimos a enfrentar la calle, a llenar la ladera y a darle dignidad a nuestras vidas y a nuestros hijos. Ahora lo que queremos es poder salir del trabajo sexual con jubilación, esa es la salida al trabajo sexual que pensamos es pudiendo jubilarnos y aportarle al Estado, dejar de aportarle a la caja policial y aportarle, bueno, al monotributo y aportarle al Estado, porque nosotras somos parte de esta sociedad y siempre lo hablamos con las compañeras. Nosotras queremos poder monotributar. Mientras algunos la fugan, nosotras queremos aportar al Estado porque tenemos conciencia de clase y porque sabemos que lo que aportamos vamos a militar para que ese dinero después vuelva al pueblo y se transforme en políticas públicas para todos y para todas. Gracias, Georgie. A ustedes.